Ayenkar. Capítulo 16. ¿Cómo sabemos cuándo empezar y cuándo dejar de comer? ¿Cómo solucionan el problema los fabricantes de coches? Nos proporcionan un depósito de gasolina, junto con otras sofisticaciones, como una señal que parpadea cuando no lo hemos rellenado, y un resorte en el depósito para apagarla cuando está lleno. ¿Cómo soluciona este problema la madre naturaleza? Juguemos un momento a ser el creador. Has creado una increíble variedad de especies. Al darles sentidos como el sabor y el olor, has impedido que se envenenen. Pero, ¿cómo asegurarte de que comen? A menos que cada criatura consuma cantidades de comida suficientes de manera regular, morirá. Eso es fácil para los seres humanos. Nuestros padres se aseguran de que comamos, y, para cuando les dejamos, sabemos que tenemos que comer para sobrevivir. Solo tenemos que visitar el supermercado una vez a la semana, sacar la comida de la nevera y meterla en el microondas. Pero para la mayoría de especies, obtener su alimento es un trabajo enormemente arduo y peligroso que implica horas, incluso días, de paciencia, fatiga y frustración, que muy a menudo acaba con ellos convertidos en comida en lugar de conseguirla. Así que, ¿cómo te asegurarías de que todos los animales salvajes comen de forma regular? La solución es sencilla. Les das a todos ellos un ingenioso aparatito llamado hambre. Así es como saben los animales salvajes cuándo deben comer. Cuando tienen hambre. Así es como saben cuándo tienen que dejar de comer. Cuando ya no tienen hambre. Puede que la solución sea sencilla, pero eso no nos debe distraer de lo ingenioso que resulta ese aparatito. Solemos pensar que el hambre es una sensación bastante desagradable, especialmente si llevamos años librando la batalla contra el Michelin. La realidad es que el hambre nos debería proporcionar más horas de placer durante toda nuestra vida que cualquier otra actividad. ¿Por qué digo que el hambre es un invento muy ingenioso? No es estar hambriento un estado que nadie desearía. Si vives en el tercer mundo y te estás muriendo de hambre, estoy de acuerdo contigo. Y ni siquiera en ese caso el hambre es el verdadero mal. El hambre simplemente te está diciendo que debes conseguir comida, porque de no ser así, morirás. El verdadero mal es la imposibilidad de saciar ese hambre. No obstante, este libro no está pensado para solucionar el problema de la hambruna, está diseñado para solucionar el problema justamente opuesto. ¿Puedes recordar la última vez que tuviste hambre de verdad? A menos que pertenezcas a una fe en la que el ayuno sea una práctica habitual, probablemente fue la última vez que estuviste a dieta. ¿Cuánto tiempo aguantaste sin comer? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un día? Vale, puede que nunca hayas estado en peligro de morir de hambre, pero, aún así, ¿cómo puedo describir el hambre como algo que nos puede dar placer? Estudiemos más de cerca el hambre. ¿Qué es el hambre? Funciona más como el indicador de la gasolina. A medida que quemamos energía, y los millones de células que tenemos mueren y se regeneran, nuestros depósitos de energía y de materiales de recambio deben ser sustituidos. Aun igual que no necesitamos mirar el indicador cuando acabamos de llenar el depósito para ver si tenemos que volver a echar gasolina. Cuando acabamos de comer nos hemos llenado, y no necesitamos volver a comer durante algún tiempo. Me pondré yo como ejemplo. Excepto, porque ahora, siempre tomo el desayuno. Mis costumbres alimenticias son iguales que cuando fumaba. Después del desayuno, no vuelvo a comer hasta la cena, que suele ser a las 6 de la tarde. Puede que pienses que te recomiendo que te limites a hacer 2 comidas al día. No es así. Recuerda, no hay limitaciones. Yo hago 2 comidas al día, y el motivo no es la fuerza de la voluntad o la disciplina, simplemente se debe a una razón puramente egoísta. Se adecua a mi estilo de vida. Me resultaría negativo interrumpir mi ritmo de trabajo. El hambre es la forma que tiene la naturaleza de decirte: tienes que llenar el depósito de combustible y nutrientes. Evidentemente,
Esos depósitos van gastándose entre el desayuno y la cena, y, sin embargo, no siento hambre, no sufro ninguna incomodidad. Al contrario, como ya he explicado, para mí lo incómodo sería comer durante el día. Por favor, no te alarmes. No estoy sugiriendo que adoptes el mismo procedimiento. Deja que te recuerde mi promesa. No haré ninguna restricción de ninguna clase. Lo que quiero decir es que no siento hambre entre comidas. Sin embargo, si tengo la oportunidad de salir durante el día, y me llega el olor a comida, o si me quedo a trabajar hasta tarde, y el olor de una de las delicias culinarias de Joyce sube desde la cocina, entonces ese vaciamiento gradual y químico que ocurre continuamente en nuestro organismo a lo largo de nuestra vida, enciende una señal de alarma en mi mente. ¿Tienes hambre? Debes comer. Ese es el motivo de que el hambre sea un invento tan maravilloso e ingenioso. Si seguimos la guía de la madre naturaleza, no habrá ningún problema. En un principio ni siquiera somos conscientes de que tenemos hambre, y cuando nos damos cuenta, siempre que se nos permita satisfacer esa hambre, podemos disfrutar del inmenso placer que da esa satisfacción. El hambre es mucho más ingeniosa que cualquier indicador de gasolina. Aunque la mayoría de los indicadores tienen una advertencia secundaria en forma de luz que parpadea, no nos hemos quedado muchas veces sin gasolina. Supongo que muchos de nosotros no hubiéramos superado la treintena, si quedarse sin gasolina significara la muerte. Deja de considerar que el hambre es mala, sino la amiga que realmente es. Llegar a esta conclusión que el hambre no es algo malo, sino que es un aparatito increíblemente ingenioso que puede darnos un placer infinito sin que suframos ningún inconveniente, mas fue la segunda de las importantes pruebas a las que me he referido anteriormente. Se me ocurrió cuando comparé lo relacionado que estaba el ansia de fumar un cigarrillo y el hambre. Esa era la prueba más importante de todas, porque acababa con la idea de que mi método no podía funcionar con los hábitos alimenticios. Ese bloqueo que tenía yo, y que me hacía pensar que es fácil abstenerse de algo por completo, pero que es imposible reducirlo y controlarlo. Lo maravilloso es que todavía es más eficaz con el control de peso. No tienes que abstenerte de nada. Ni siquiera tienes que reducir lo que comes. Puedes seguir disfrutando y saciar tu hambre durante el resto de tu vida. Siempre que, claro está, puedas seguir la guía de la madre naturaleza, y todas sus instrucciones. No obstante, supón que no se te permite saciar tu hambre inmediatamente. Entonces, el hambre es algo terrible, ¿verdad? Reflexiona. Sientes verdadero dolor cuando tienes hambre. Vale, puede que te hagan ruido las tripas, pero eso no es dolor físico. Cualquier inconveniente que estés padeciendo es meramente psicológico. Los animales salvajes están diseñados para entrar en pánico cuando tienen hambre. Eso es lo que permite que encuentren comida lo más rápidamente posible. Pero nosotros podemos utilizar nuestra inteligencia para darle la vuelta a la situación. Si empiezas a lloriquear, porque no se te permite saciar tu hambre inmediatamente, claro que te sentirás mal, pero si ves la situación tal y como es en realidad, cuanto más tiempo estés sin comer, más apetito tendrás, y más disfrutarás cuando eventualmente puedas comer. De esa manera incluso el retraso en satisfacer tu hambre se convertirá en un placer. He dicho que los alimentos que mejor saben son los que más beneficiosos te resultan. Es imposible comprender eso sin comprender la importante relación que existe entre el hambre y el sabor. Fin del capítulo 16. ¿Cómo sabemos cuándo empezar y cuándo dejar de comer?